¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Rafa Huemansi, y por acá miren esta niña que está empeñada en salir en la tele, que está tapando la luz. Pero bueno, con mucho gusto y de verdad mucha información. Se va a volver famosa, mi querida Laura. ¿Cómo se llama la gatita? Es Clarice, pero bueno, ahorita nada más se ven las orejas y moviendo la computadora. Qué pena me está haciendo pasar, pero bueno. Eso es ser presencia y además siguiendo las indicaciones de quedarse en casa. Muy buenas noches también a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y antes de cederle la palabra a mi querido Guamansi, les comento que estas obras que me flanquean pertenecen a Mark Sainz, que expone paisajes del Nuevo Mundo en forma virtual. Esto es en la Casa de Cultura Oaxaqueña, una exposición que, insisto, de manera virtual se podrá visitar hasta el próximo 15 de mayo. Tienen que ingresar a la página de la Casa de Cultura de Oaxaca o bien a la página de la Secretaría de Cultura Federal y poder disfrutar de esos paisajes y estas pinturas inspiradas del viaje que hizo Max Sainz por Marruecos. Mi estimado Hueman, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Laura, Rafael, amigos. Vamos a comenzar aquí en Noticias 22 con algo que me parece que es notorio para muchos que habitamos en una ciudad como esta. A partir de la crisis que ha derivado de la pandemia de COVID-19, hay muchas cosas que son notables, como por ejemplo la disminución del ruido. La nota que vamos a compartir a continuación de Karen Rivera tiene que ver con eso. ¿Qué tanto en una ciudad como esta, en donde pareciera que estamos acostumbrados a tener ruido todo el tiempo, esto es tan notorio? Los seres humanos generamos vibraciones en el suelo con nuestros pasos, con el tráfico vehicular, con maquinarias o fábricas. A estas vibraciones los sismólogos las denominan ruido sísmico antropogénico. Debido a la contingencia sanitaria que enfrenta gran parte del mundo, el ruido que produce la actividad humana se ha reducido. Así lo explica la investigadora Xioli Pérez, jefa del Departamento Sismológico Nacional. Cuando nosotros hablamos de este ruido, no es que se escuche, sino que se registra en estas señales, en estos sismogramas. Esas señales son como las que pueden ver a mis espaldas. Esos son sismogramas de un día completo en una de nuestras estaciones sismológicas en el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Y seguramente lo que pasó en la estación es que cercano a ella hubo una contribución de algún ruido generado por humanos. Pudo haber pasado un carro cercano a la estación, pudo haber pasado una persona caminando cercano a la estación y haber producido esas vibraciones. Entonces, ¿cómo lo medimos? Es a partir de ese nivel general que se presenta cotidianamente, lo comparamos en cómo están esos niveles hoy en día. Lo que ocurre con el suelo y la actividad humana puede ser explicado a través de la propagación de ondas elásticas. Si tú golpeas el suelo, le inyectas energía y esa energía se dispersa por medio de vibraciones en el terreno. ¿Por qué elásticas? Porque una vez que golpea y que hace que ese medio se deforme, el medio va a intentar regresar a su forma original, como una liga o una esponja que nosotros empujamos y cuando le quitamos la fuerza, la esponja regresa a su forma original. Es muy difícil imaginarnos que la roca, eso que vemos como duro y firme y rígido, en realidad es un material elástico que permite deformaciones, pero esas deformaciones son tan pequeñitas que nosotros no las podemos ver, pero los equipos sí lo pueden registrar. Nuestros equipos sismológicos son tan sensibles que miden desplazamientos de nanómetros, es decir, 1 por 10 a la menos 9 metros. Son desplazamientos muy pequeñitos. Me gustaría retomar el ejemplo del Mundial de 2018, en el que corrió el rumor de que se habían generado sismos por la celebración de México cuando le ganó a Alemania en ese partido tan famoso. Y en realidad lo que produjimos todos los que celebramos ese triunfo no fue un sismo, sino esas vibraciones que sí fueron transmitidas y registradas por estaciones cercanas a donde nosotros estábamos celebrando. En las ciudades pueden ocurrir sismos pequeños que en ocasiones son opacados por las otras señales registradas con los sismómetros y relacionadas con la actividad humana cotidiana. La importancia de reducir el ruido sísmico antropogénico es precisamente la de detectar con más claridad los sismos que están ocurriendo con menor intensidad y así poder caracterizarlos con mayor precisión. Noticias 22,
Karen Rivera. Y otra consecuencia de la pandemia ha sido que las especies se manifiesten de una manera distinta a los animales, a como están acostumbrados, justamente por el ruido, por el cruce de automóviles, por la mano humana que se manifiesta. Sin embargo, bueno, pues estamos viviendo momentos muy difíciles para gran parte de especies que están en peligro de extinción. Todas estas reflexiones han tenido como otro de sus proyectos Guía para el Canto de los Pájaros de México, que lanza su siguiente disco. Vamos a verlo. Ante la amenaza que plantea la crisis sanitaria por el COVID-19 para la especie humana, un proyecto sonoro nos recuerda que no somos los únicos habitantes de este planeta. Se trata de A Guide to Birdsong of Mexico, Central America and the Caribbean. El disco se inspira en 10 especies de aves amenazadas, cuyo canto es empleado para generar 10 piezas por 10 artistas de 8 países. 2 de ellos son mexicanos. Hicimos un crowdfunding por Kickstarter en que recaudamos casi $12,000 para poder hacer la producción del disco, hacer los vinilos, los t-shirts, el mastering, todo eso. Y justo en finales de junio vamos a lanzar el disco al público, a la venta más amplia. Este es el segundo volumen de un proyecto cuyas ganancias están destinadas a la protección de especies amenazadas en su hábitat, por la tala inmoderada o por el comercio ilegal de estas aves. Uno se da cuenta cuando empieza a escuchar que tienen melodías, tienen música en los cantos, en los sonidos que solemos no escuchar en profundidad. Y con este proyecto también muchos de los artistas ya habían hecho temas con cantos genéricos de pájaros, pero nunca habían hecho un tema con un canto específico. Ahí entraron en el detalle de qué notas trae o cuál es el ritmo. Hay un tema, por ejemplo, que el productor identificó el BPM del canto y lo usó como shaker. Muchas veces nos identificamos como humanos, como los dueños de la naturaleza, ¿no? Que somos los dueños y todo es a nosotros. Pero al final, cuando uno escucha y se da cuenta que formamos parte de la naturaleza, y escuchando, creo que nos damos mucho cuenta del valor que tiene, la riqueza que tiene la naturaleza. Al final, yo lo considero como una orquesta de sonidos. Hay un escritor que lo dije así, que lo explica así, que el mundo natural tiene una orquesta de sonidos, todos tienen su frecuencia, todos tienen una historia. Esta producción ya fue presentada como adelanto en el sitio electrónico que está en pantalla y en donde estará disponible a finales de junio con sus 10 tracks. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, lo reiteramos, sirva esta contingencia para reconectarnos con la naturaleza y qué mejor que a través del arte. Y en otros temas, para entender lo que está pasando, sobre todo para que los más pequeños del hogar entiendan qué está pasando, la Organización Mundial de la Paz lanza esta publicación. Con la misión de promocionar el diálogo pacífico dentro de todos los escenarios posibles, la Organización Mundial por la Paz comparte el libro infantil del coronavirus, una herramienta didáctica creada para explicar a los más pequeños de casa sobre la situación por la que el mundo atraviesa y enseñarles las medidas de precaución que deben tomar ante este evento. De acuerdo al organismo internacional, es de vital importancia hacer a las niñas y niños conscientes y partícipes de lo que sucede en el mundo exterior. Con la información adecuada, los pequeños se sentirán más seguros y tranquilos, logrando así un ambiente más agradable en casa. El libro lo puede encontrar en las redes sociales de la Organización Mundial por la Paz en México. Te invitamos a leer el libro en familia. Con información y texto de Omar Vera, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ya es que esto es muy importante porque cuando estamos hablando de pandemia, cuando estamos hablando de confinamiento, de cuarentena, hay muchas cosas que no son fáciles de entender para los pequeños, para los niños y las niñas que están en casa. El no contacto, no abrazarse, hay mucho que no queda claro. Este libro es importante, por supuesto, y también hay una recomendación. Métanse a internet en la página de UNESCO, ahí se encuentra un libro de descarga en diferentes idiomas de todo el mundo que se llama Semihéroe. Es un libro que está hecho, o una historia que está hecha por 1,700 niños, madres,
madres, padres, cuidadores y maestros de todo el mundo, en donde se plantean las preguntas básicas que hoy están surgiendo entre los pequeños en este momento de pandemia. Así que sé, ustedes tienen hijos en casa y necesitan una forma de explicarles y también explicarse a sí mismos lo que están viviendo. Estas son buenas opciones. Es momento de hacer una pausa, tenemos mucho más al volver. Quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Aquí la caricatura es el recurso plástico para entender la realidad del país. Perdón, pero yo veo una manipulación clarísima. Son ángeles que vienen del cielo a traernos la cura de nuestros males. Porque tiene que ver con tu identidad. Porque tú, aferrado a esa emoción, eres lo que eres. El Chamuco TV y los hijos del Averno. Fíjense de paranoias histéricas, no van a ver. Domingos, 20-30 horas. Retransmisión, viernes, 22 horas. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Con motivo de la reciente conmemoración del 5 de mayo, Roberto Frías hace un viaje al París de América. ¿Saben a qué me refiero? Bueno, vamos a verlo en la región. El 5 de mayo es, lo sabemos todos, la fecha en que se conmemora el triunfo de las tropas mexicanas sobre las del invasor francés en la Batalla de Puebla de 1862. En México la conmemoramos, pero no la celebramos tanto como en Estados Unidos, donde fue impulsada por los latinos radicados en aquel país, pues ayudaba a recordar la lucha de los oprimidos contra los poderes, cualesquiera, que buscaran aplastar sus espíritus. También, se dice, ayudó al encumbramiento de la celebración en Estados Unidos que Ignacio Zaragoza hubiera nacido en Texas. Se podrá pensar que es una celebración que denota un fuerte sentimiento nacionalista y antifrancés, pero esto no es del todo correcto. En todo caso, se trata de un fuerte sentimiento antinapoleónico, ya que el México de aquella época se habría enfrentado a las tropas de Napoleón III y a sus sueños de dominación internacional. Como buen país americano, México tuvo una relación de amor-odio con su metrópoli colonial, España, y luego la reemplazó por una admiración hacia Francia, que habría de comenzar con las noticias y la literatura derivadas de la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII. Ya desde entonces se aspiraba a ser como aquel país, aspiración interrumpida entonces por la invasión y el Segundo Imperio, pero retomada después en el Porfiriato. En aquella época, en el centro de la Ciudad de México, conocida como el París de América, se podían comprar todo tipo de artículos franceses. La gastronomía era una de las principales obsesiones. Por ejemplo, el café-restaurante Chapultepec contaba con un chef parisino y se le conocía como el Rendezvous de México. La moda, inagotable actividad de infinitas frustraciones y deseos, plantaba en los capitalinos la imperiosa necesidad de ir al día con lo mostrado en los Campos Elíseos. Para saciarla, algunos franceses con buen sentido comercial fundaron a partir de la mitad del siglo XIX dos famosos almacenes, tiendas departamentales, que siguen existiendo hasta hoy. Y no fueron los únicos. Ni qué decir de los cosméticos y perfumes cuya llegada de Veracruz a la capital del país se esperaba con ansia. El gobierno buscaba encarnar el positivismo y dotar a la ciudad de bulevares. El entretenimiento se cifraba en el cine, con las películas de los hermanos Lumière y de Méliès, paseos en los parques, bailes, la lectura de autores franceses. Nuestras aspiraciones como americanos, siempre suspirando por no poder ser del todo europeos, se concretaban en esa admiración de Francia.
Lo que esto dice de nuestro clasismo y de nuestro racismo es claro, pero quizá lo que dice sobre nuestra desesperación y orfandad ante el mundo, tema que Octavio Paz trató de abordar con éxito dudoso, es aún más significativo. Por lo menos lo será hasta que entrado el siglo XX nos arrollaron las batallas entre nacionalismo y cosmopolitismo. Visto así, el 5 de mayo se revela como un intermedio en nuestro amor por Francia, un tropiezo como los que suelen tener todas las relaciones que de verdad son significativas. Para Canal 22, Roberto Frías. Bueno, y de Francia nos vamos a Alemania, ya lo anticipábamos hace un par de días, que a pesar de que ya ha comenzado a levantarse ciertas restricciones en varios ámbitos de la vida cotidiana en Alemania, que ya han abierto sus puertas al público, los grandes eventos culturales y populares con fecha en los próximos meses ya han anunciado su cancelación, excepto el fútbol, ¿verdad?, que arranca el 15 de mayo, según lo anunció hoy Angela Merkel. Uno de los eventos más importantes de Alemania, sin duda, es el Oktoberfest, que no se llevará a cabo este año en Berlín. Conectamos con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle para que nos cuente un poco de lo que significa esta decisión, no solo para la ciudad de Múnich, sino para todo el país. Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por primera vez en más de 70 años, una de las fiestas más grandes del mundo, la Oktoberfest, se cancela debido a la pandemia, lo cual es una decisión muy coherente, ya que este evento reúne a casi 6 millones de personas de todo el mundo en tan solo 2 semanas. Esta ha sido una decisión muy difícil, ya que significa para la región de Baviera y para el país otro verdadero desastre económico. Solo pensemos que la Oktoberfest genera alrededor de 1.000 millones de euros de facturación en 2 semanas. Detrás de la Oktoberfest hay una gran estructura económica que abarca desde el sector turístico hasta todos los servicios, como el de la gastronomía, el del transporte y también todas las personas involucradas en el montaje de todas las actividades de la fiesta, como los cientos de expositores con sus puestos de atracciones de juegos mecánicos. Esta celebración data desde el año 1810 y nace con el matrimonio entre el príncipe Luis I de Baviera y Teresa de Sajonia y Hildburghausen, y tuvo tanto éxito que desde entonces ha continuado creciendo hasta convertirse en un símbolo popular. Además de una enorme entrada de dinero, esta celebración es una cita importantísima para reafirmar los valores culturales como la tradición y el folclore del país. Y platícanos, Valentina, esta es la primera vez que se cancela un evento tradicional de esta magnitud en Alemania. Dinos, Valentina. No, en los más de 200 años de historia de esta fiesta popular han habido 24 cancelaciones por motivos de guerras y de pandemias. La gran epidemia del cólera, por ejemplo, en el siglo XIX impidió también su realización. En aquel entonces esta enfermedad dejaba 3.000 víctimas mortales en la ciudad, entre ellas la reina Teresa, además de varias guerras durante la segunda mitad del siglo XIX y así como también la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Recién a partir del año 1949, la Oktoberfest retomó con normalidad sus festejos hasta su nueva cancelación en este 2020 por motivos del coronavirus. Vaya que se vive en tiempos extraños, Valentina. Y lo que nos llama la atención es cuál ha sido la reacción ante esta cancelación. Seguramente hay varias voces que se están planteando y poniendo al respecto a propósito de la cancelación del Oktoberfest. Esta decisión ha provocado sentimientos encontrados. Primero, porque el gobierno ha puesto en primer lugar la protección de la población, ya que en un evento así es imposible garantizar una distancia segura y medidas de higiene. Pero por otro lado, esta cancelación significa, como mencioné antes, verdaderas pérdidas económicas. Estas medidas de no llevar a cabo eventos multitudinarios se están tomando en todos los países del mundo. Pero se podría decir que mayoritariamente hay una aceptación por parte de la gente, una aceptación, claro, no exenta de lágrimas y de tristeza. Igualmente, las redes sociales han sido un terreno de debate de quienes están a favor y en contra de esta medida. Inmediatamente después de este anuncio, el hashtag Oktoberfest se puso de moda en Twitter. Les deseo mucha salud y me despido de ustedes hasta la próxima. Desde Berlín, Valentina Torrado de DW. Gracias, mi querida Valentina. Te enviamos un fuerte abrazo hasta Alemania
y estaremos al pendiente. Weman, habrá que ir a buscar otra alternativa para celebrar el Oktoberfest en esta bebedera de cerveza que se organiza año con año. Bueno, al menos allá en Alemania sí tienen cerveza, aquí no. Lo que es impresionante es que los refrescos, las sodas, la leche no deja de producirse, pero sí la cerveza. Eso me llama la atención. Pero bueno, son otros temas. ¿Qué te parece, Rafael, Laura, amigos? Y ahora nos vamos con un festival que suele celebrarse en esta época del año y que, por fortuna, este encierro el cual vivimos no ha sido un motivo para cancelarlo. Se trata del Festival de Ciencia, de Arte y Ciencia, ALEF. Las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos, será el eje temático del Festival de Arte y Ciencia, el ALEF, en su edición 2020. Organizado por Cultura UNAM, esta plataforma reunirá a 170 especialistas y artistas de 20 países en un encuentro virtual que busca compartir conocimiento para combatir las crisis que hoy enfrenta la sociedad debido a la pandemia por el SARS-CoV-2. En esta ocasión, el festival El ALEF se convierte en el marco a través del cual la UNAM en su conjunto realiza la mayor iniciativa hasta la fecha para tratar de comprender qué es lo que está pasando con esta pandemia de COVID-19 y sus consecuencias y sus efectos en todos los órdenes de nuestras vidas. Tendremos figuras tan destacadas como la premio Nobel Ada Yonath, especialista justamente en temas vinculados con la vida, filósofos tan relevantes de nuestro tiempo como Jean-Luc Nancy, como Marcus Gabriel, científicos como Antonio Lascano, Gerardo Herrera, escritores como Edgar Queret, artistas como el Dr. Lacra. Filósofos, escritores, bailarines, coreógrafos, biólogos, físicos, astrobiólogos y artistas visuales participarán en más de 110 actividades en las que se abordarán 6 ejes temáticos: origen del virus, epidemia y pandemia, posibilidades de medicamentos y estrategias sociales, el virus del miedo, un día después y la vida. Este último centrado en las posibilidades de permanencia en situaciones al límite. Y lo que queremos es justo que la ciencia sea vista también como parte de la cultura y por lo tanto que la ciencia nos permita justo escapar de las noticias falsas, tratar de tener interpretaciones mucho más certeras y a partir de ahí construir un escenario de verdad que pueda servirnos para también evaluar las consecuencias sociales, humanas de la pandemia, precisamente una pandemia que nos hace ver al otro como fuente de contagio, o al otro como peligro, al otro por lo tanto como enemigo, y cómo tenemos que contradecir eso buscando justamente mecanismos de empatía que nos sigan permitiendo crear comunidad. El festival se llevará a cabo del 21 al 31 de mayo y el programa de actividades incluye videoconferencias, mesas redondas, talleres, ciclos de cine, galerías digitales, conciertos y danza, que podrán verse en el sitio web culturaunam.mx/el ALEF. Además, durante estos días se transmitirán por TV UNAM una serie de entrevistas con expertos de 6:30 a 7 de la tarde y por Radio UNAM de 5 a 5:30. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, escuchábamos de Radio UNAM. Seguramente ustedes también escuchan Radio Educación, que es una estación llena de dinamismo, de cultura. Pero ¿les gustaría entrar al corazón de esta estación de radio? Pues ahora se puede gracias a la plataforma Contigo en la Distancia. Con la larga trayectoria de Radio Educación y su vocación de servicio, radionovelas, audiolibros y música estarán disponibles de manera gratuita a través de la plataforma Contigo en la Distancia, lanzada por la Secretaría de Cultura Federal. Vox Libris es una producción cuyo acervo, dedicado a la palabra escrita, estará disponible a través de audiolibros, como Las dualidades funestas de Edmundo Valadez, Anónimo de Ignacio Solares y Antología poética de Guadalupe Amor. El apoyo que la institución ha brindado a músicos mexicanos para llevar a cabo grabación y mezcla de material discográfico de manera gratuita, ahora llega para mostrar el desarrollo musical del país con la emisión Nimbe Discos. Recreo es una selección de programas que incluyen De Puntitas, Cuentos de la Selva y Aventuras en el Tímpano, en las que el público infantil podrá disfrutar de cuentos y aventuras, a la vez que podrá conocer también sobre ciencia, ecología, vida cotidiana, reino animal y música, para estimular la imaginación de los más pequeños.
Además de esta selección ofrecida en la plataforma Contigo en la Distancia, el público también puede acceder a los más de 15,000 audios de gran calidad que se pueden escuchar y descargar en cualquier parte del mundo a través del sitio electrónico de la radiodifusora, eradio.edu.mx. De igual modo, continúa la programación regular de la emisora a través de la banda AM en la frecuencia 1060 y en el 96.5 de FM, ambas en la Ciudad de México. También en la señal Cuculcán de Mérida, Yucatán, a través del 107.9 de FM, y Cultura en México, en su señal internacional, en la frecuencia de los 6,185 kHz de onda corta. Es a través de estas frecuencias que Radio Educación invita a disfrutar de su programación y mantenerse informado de los mensajes en torno a la contingencia sanitaria. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un abrazo a nuestros compañeros de Radio Educación. Y antes de la pausa, otra recomendación: no se pierdan hoy a las 9 de la noche a Jacaranda Correa en Debate, quien hablará sobre la pandemia de la desinformación en compañía del periodista Luis Guillermo Hernández y el doctor en Comunicación y Política Luis Ángel Hurtado. No se lo pierdan, en punto de las 9 de la noche, Debate 22. Ya volvemos. Contigo en la distancia. Hola, en estos días en los cuales todos estamos cuidándonos, te invitamos a desarrollar tu creatividad a través de nuestra convocatoria Un Día en Casa. Graba un cortometraje de 1 a 5 minutos en el cual nos cuentes uno de los aspectos más relevantes de lo que estás viviendo en tu hogar en cualquier género. Encuentra las bases de la convocatoria aquí en el sitio que aparece en la pantalla y no olvides compartir estas experiencias con nosotros, porque va a haber una serie de estímulos para los mejores trabajos que te permitirán seguir desarrollándote en el campo audiovisual. No lo olvides, nosotros estamos contigo en la distancia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años. Además, becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados. Quédate en casa, cuídate y cuídalos. Recuerda, el objetivo es no contagiar y no contagiarse. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se han perdido más de 346,000 puestos de trabajo entre marzo y abril de este año. El coronavirus cambió la vida de las personas en México y el resto del mundo. Informe especial COVID-19. La cuarentena en México. Viernes, 17 horas. En estos tiempos en que desarrollar proyectos culturales no resulta fácil, hay una iniciativa de la que les vamos a platicar enseguida que resulta muy, muy atractiva como antecedente. Les comento que es desarrollada por Aura, que es un grupo de creativos que se han unido desde hace tiempo desarrollando diversas herramientas de promoción, de creación cultural, teniendo como un elemento central la tecnología. Isabel Gil, quien es una experta en economía creativa, me habló acerca de en qué consiste esta iniciativa cultural. Vamos a escuchar. Estamos muy emocionados porque estamos trabajando a marchas súper forzadas por lanzar un marketplace de la cultura en México, en donde personas podrán acceder a comprar directamente productos diseñados por artistas, servicios ofrecidos por artistas, seminarios, webinars, etcétera, ofrecidos por la comunidad cultural, que ahorita está atorada porque no tiene otra forma de ofrecer acceso a sus campos de acción más que en lo físico. Bueno, lo que nos comentaban los integrantes de Aura y de esta propuesta de Marketplace es que la cultura se ve particularmente afectada porque el consumo cultural se da en gran medida en espacios colectivos que reúnen a personas, y esto no está ocurriendo. Luis Vargas Santiago, quien también forma parte de Aura, nos platicó acerca de las alianzas colaborativas que se están planeando con diversos sectores. Nuestra opción o la apuesta que tenemos es pensar
con un modelo de colaboración híbrido entre sociedad civil y gobierno. Es decir, nosotros estamos generando en este momento herramientas, somos muy buenos en tecnología, entonces herramientas y plataformas tecnológicas donde algunos de los servicios de nuestros colegas artistas o gestores culturales se puedan ofertar de una manera pueda llegar a públicos amplios, que pueda ver de qué manera se incentivan como otras formas de meterle dinero a una industria que se va a quedar sin los apoyos y los financiamientos con los que habitualmente sobreviven. ¿Quiénes son los actores culturales que están participando en esto que forma parte de la cadena de valor de la creación? Isabel Gil nos platicó de ello. Lo que estamos tratando de hacer es reunir al sector desde los independientes hasta la iniciativa pública, la iniciativa privada, para que todos encuentren en esta plataforma o en este marketplace un espacio para ofrecer sus productos o sus servicios. Entonces pueden ser desde artistas independientes hasta algún museo o alguna institución pública o privada. Lo que nosotros queremos es que esto sea una plataforma en donde todos crezcamos, entonces más allá de un costo para el público, probablemente tenga una comisión sobre la venta para que nosotros podamos mantener la plataforma vigente, fresca, interesante, viva, pero lo estamos viendo como una suerte como de aportación a nuestra misma comunidad y donde si esta plataforma crece y se puede hacer más fuerte, podremos ofrecer más oportunidades a todos los que se sumen. Bueno, pues este marketplace ya está bastante avanzado. ¿Les interesa participar, formar parte del medio de la cultura en cualquiera de sus eslabones? Entren a auracultura.com, conozcan los proyectos de este equipo de creativos inquietos que están haciendo esta aportación, que bueno, pues ya iremos viendo más adelante cómo se desarrolla. Y bueno, en otras cosas, hoy es jueves de Marquesina. Me parece que por allá está ya muy preparado Julio López, además acompañado muy correctamente. Vamos contigo, Julio. Laura, Güemanzin, Rafael, amigos de Canal 22, pues sí estoy en la comodidad de mi hogar para llevarles muy buenas propuestas, porque también hay que decirlo, en últimas fechas hay una, creo que saturación de contenido y creo que pues también es pertinente de pronto lanzar algunas propuestas que valen muchísimo la pena y que no se pueden perder. Y justo una de ellas es Ambulante en Casa, donde el día de hoy se está proyectando la película Vivos del director chino Ai Weiwei. Vamos a ver de qué se trata. Vivos es el más reciente documental dirigido por el artista chino Ai Weiwei, que gira en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Su estreno internacional se realizó en el Festival de Sundance y ahora forma parte de Ambulante en Casa. La idea de este proyecto surgió cuando preparaba una exposición para el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Creo que sin duda la película está enfocada en las familias de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero es un tema que se puede entender alrededor de todas las familias en México y en Latinoamérica que viven con desaparecidos. Y creo que es la primera vez que se mira realmente como la intimidad y las casas y la vida cotidiana de estas familias. Con el tiempo, el documental se convirtió en un proyecto más ambicioso que tuvo hasta 3 unidades de filmación, cada una dirigida por experimentados cinefotógrafos, Ernesto Pardo, Bruno Santamaría y Carlos Rossini, todos trabajando en perfecta sincronía para el mismo proyecto. La experiencia es una experiencia bastante constructiva y educativa para todos nosotros. Todos aprendimos muchísimo en relación a cómo generar un lenguaje que compartamos todos, al mismo tiempo de que todos, cada quien tiene su manera de relacionarse con los personajes. Y lo que fue es crear un diálogo, digamos, lo importante fue poder crear este diálogo, tanto de las necesidades que teníamos en términos temáticos como las necesidades en términos del lenguaje. Cada una de estas unidades contaba con un investigador que le daba sustento a las imágenes. Así, John Gibler, Paula Mónaco, Felipe y Daniel Arrea se encargaron de esta labor. Eso sí,
dejan claro que difícilmente los familiares de las víctimas obtendrán la justicia que buscan. Hay una ley de desaparición, hay una comisión nacional de búsqueda, hay varias comisiones en los estados, se acaba de aprobar un mecanismo extraordinario de identificación forense para poner orden en el caos forense que hay en el país. Y creo que muchos de estos documentos son valiosos, ¿no? Y reflejan el trabajo de las familias y de los colectivos que acompañan. Hay una comisión por la verdad para el crimen de Ayotzinapa, para investigar el crimen de Ayotzinapa, pero más allá de todos esos elementos como legislativos o burocráticos, pues la verdad es que las personas siguen desapareciendo. Hoy en punto de las 21 horas, en la página de Ambulante en Casa, los realizadores de este documental estarán charlando con el público, y si tienen un poco de suerte, aún podrán ver la película en línea. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues ya se lo decía, la película está en línea desde las 12 horas de ayer y estará hasta el último minuto de este día disponible, así que ojalá que todavía haya visionados. Solo sean 1000 visionados por película y ojalá que todavía tengan oportunidad, y si no, pues como ya se los decía, tienen oportunidad de platicar con los directores, porque esta es una coproducción México-Alemania dirigida por Ai Weiwei, pero producida por No Ficción, por Daniela Latorre justamente, y Elena Fortes, que es exdirectora del Festival Ambulante. Bueno, y en otra recomendación, esta por Canal 22, también se estrena este jueves de cine mexicano, la película Llovizna, del director Sergio Oljovich. Tuve la oportunidad de platicar con él justo el día de hoy y les presento pues esta conversación que tuvimos acerca de esta película, que además le rinde un sentido homenaje a Aarón Díaz, que falleció recientemente. Lo que pasó esa noche no se lo deseo a nadie. Fue una pesadilla. Algo terrible que no puedo dejar de recordar. Llovizna es un cuento escrito por Juan de la Cabada, 2 veces adaptado por el cineasta Sergio Oljovich. Primero fue su proyecto de titulación en el Instituto Nacional de Cinematografía de Moscú. Realizó un cortometraje en blanco y negro de unos 20 minutos de duración que recibió innumerables elogios. Una década después, volvería a retomar la historia, pero esta vez fue filmada en México a color con un elenco nacional. Se ha vuelto la película de batalla de mi obra cinematográfica. Yo tengo 14 películas, pero están repite Llovizna. A la gente le gusta mucho esa película. Dime que me quieres. El filme gira en torno a Eduardo, un hombre que después de un fin de semana con su amante, regresa a su casa de noche por carretera. Ha llovido y el agua ha provocado un deslave. Para su mala suerte, su combi queda atascada y no tiene más remedio que aceptar la ayuda de unos parroquianos que a cambio le piden que los lleve a la ciudad. La desconfianza y la paranoia lo orillan a hacer actos aberrantes. El papel protagónico corrió a cargo del recientemente fallecido actor Aarón Hernán. Yo lo había llevado ya a una película anterior que se llama Coronación, en el año 75. Y cuando finalmente tuve la ocasión de poder filmar Llovizna, pues me acordé de Aarón y pensé, ese es el personaje perfecto para la película. Este jueves, Canal 22, en punto de las 22:30 horas, proyecta la versión restaurada por la Cineteca Nacional de Llovizna, a manera de homenaje a Aarón Hernán, y también como una forma de rescatar el trabajo de nuestros cineastas. Allí es donde deberían viajar estos. Que se mojen, que se jodan. Borrachos inútiles. Con información y texto de Julio López, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, solo cabe aclarar que me salieron mis referencias televisivas y no era Aarón Díaz, sino Aarón Hernán, ¿no? Se me chispoteó. Bueno, ya por lo menos les alegré tantito esta tarde. Al menos no dijiste la maldita primavera de Vivaldi.
Sí, exactamente, mi querido Guamansi. Bueno, lo pasaremos por alto, Julio. Vale la pena disfrutar esta película hoy en Canal 22. Es una versión remasterizada, restaurada completamente. No se la pierdan, llovizna, vale la pena, no solo para celebrar la memoria de Aarón Hernán, sino para disfrutar una muy buena propuesta cinematográfica que seguramente nos dejará mucho que pensar. Julio, no sé si te comentaba que la vi recientemente en Filmin Latino. Claro, hay que pagar una lanita. Aquí la diferencia es que es esta versión que nos cuentas, y además tiene las actuaciones de Salvador Sánchez y de Delia Casanova. Realmente tiene un reparto espectacular, tiene una imagen así un tanto oscura que realmente nos hace penetrar en la historia y en los personajes. Creo que vale muchísimo la pena verla gratuitamente en esta versión por Canal 22. Oye, ¿quién se la quiere perder? Sí, fíjate, Laura, amigos, que además de una versión, ya lo decía en la nota, una versión que el director realizó cuando era estudiante en Moscú, que es en blanco y negro y que también restauró la Cineteca y que sería muy interesante que en algún momento la pudiéramos ver también, ¿no? Es una película que yo creo que vale bastante la pena y que habla justo también de esta idiosincrasia, de pronto como pues vemos al que está al lado de nosotros por abajo del hombro, ¿no? Que está un escaloncito abajo de nosotros, de pronto lo vemos como si fuera menos, ¿no? Y eso es también mucho del mexicano y creo que también se ha reflejado de diferentes maneras en esta situación sanitaria de confinamiento. Pero bueno, es una de las opciones que hay ahora en Canal 22 y como ya lo decías, la podemos ver completamente gratis. Pero hay otras opciones, Julio, y no solo en la pantalla, sino en la red, que es un poco lo que comentabas al inicio de esta intervención. Pues fíjate que sí, José Antonio Fernández de Pantalla de Cristal lleva ya un rato haciendo una especie como de videoblog, ya lleva más de 40 pues participaciones donde recomienda él películas. Se llama El Encerrón y tienen que ver justamente con películas que hablan sobre el encierro y reflexionan sobre este entorno. El día de hoy justo habló de una película que es muy interesante que se llama El Castillo de la Pureza, del director Arturo Ripstein, y que habla de cómo es casi imposible mantenerse ajeno al exterior, ¿no? Por naturaleza, el hombre necesita saber qué hay afuera, ¿no? Y también él reflexionaba sobre las noticias falsas. Lo que hace José Antonio es muy interesante porque desde varios puntos de vista aborda la película, ¿no? Y en este caso, pues justo toca esta parte de las fake news, ¿no? Y lo hace de una manera, pues muy llevadera. Sus participaciones duran no más de 10 minutos. Todas están en su cuenta personal de Facebook, así lo encuentran, José Antonio Fernández, y también las tiene en Twitter y en su página de pantalla en YouTube. Así que es una buena opción si no sabe qué ver entre tanta oferta que hay ahora digital, pues échenle un ojo. José Antonio tiene muchas. Él dice que son las películas que a él le gustan y no tiene más que ese rigor para elegirlas y recomendarlas, obviamente. Bueno, rápidamente, antes de irnos a la pausa, yo también quiero hacer unas recomendaciones, Julio, Rafael, Laura, que tiene que ver con el Festival de Cine Europeo. A partir del próximo 18 de mayo hasta el 18 de junio, van a encontrar 7 películas y 8 largometrajes. Y también el Instituto Goethe tiene una selección de películas que van a estar hasta el 30 de junio, así que yo escribo una nota de redacción que mañana la publicamos. Detalles al respecto. Muy bien. ¿Estaremos al pendiente de una pausa? Muy bien, regresamos enseguida. Sentido de la soledad. Un camino por el cual transitar para encontrarse consigo mismo. No lo veo, pero lo creo y lo sé que está. Un paseo único de la mano de los artistas. Necesitas estar solo porque es cuando entras en contacto con toda esa creatividad que hay en tu cabeza. Soledad, nuevo capítulo. This is art, ¿no? Ramón Jenner presenta Esto es Arte. Series estelares. Sábado, 21 horas. Hola, buenas noches. Ya estamos listos aquí en el estudio de Debate 22. Después del noticiario los espero. Nuestro tema de hoy muy interesante. Pandemia de la desinformación. ¿Dónde nos estamos informando los mexicanos en estos tiempos del COVID-19? ¿Son las redes sociales realmente medios de información fiables? Bueno, todo esto lo vamos a conversar con Luis Ángel Hurtado, especialista en este tema, y Luis Guillermo Hernández, periodista. Nos vemos después del noticiario. Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes.
Bueno, pues este jueves es jueves de columna con Jesús Ramírez Bermúdez, quien continúa con la serie de recomendaciones y de reflexiones muy útiles para los tiempos que corren. Vamos contigo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente, saludar a todo el auditorio. Y en ocasiones anteriores he comentado acerca de la dimensión social y psicológica de la pandemia que estamos viviendo, es decir, de cómo la pandemia nos revela muchos aspectos de nuestra psicología social. En fechas recientes tuvimos una ocasión que sucedió en el Hospital Las Américas de Ecatepec, que desafortunadamente desembocó pues en una situación caótica, en una tragedia también y en una situación de violencia que además se ha replicado en otras partes de nuestro país. Al día siguiente nos enteramos de que otro Hospital Las Américas en Ciudad Altamirano, en Guerrero, había incluso decidido cerrar debido a estas situaciones de violencia. Ya he comentado acerca de la situación de agresiones al personal de salud, pero yo quisiera en esta ocasión mencionar que, a mi juicio, lo que estamos viendo con la agudización del conflicto de salud es que esto revela conflictos preexistentes en nuestra sociedad y en el sistema de salud. Un deterioro del sistema de salud que en realidad tiene muchas décadas, pero que no es nada más en México, sino que en realidad son deficiencias en la salud pública que se encuentran prácticamente en todo el mundo, en diferentes modelos capitalistas, socialistas. En realidad hay un rezago en materia de administración de servicios de salud a la población en general, pero también creo que esto revela muchos defectos en nuestra cultura. En particular me refiero a nuestra cultura científica. Todos vimos que en algunas de las personas que desafortunadamente habían sufrido sucesos trágicos hablaban con una gran pasión de que en realidad el virus no existe y que lo que está sucediendo es que los médicos están inyectando algo para pues matar a los enfermos. Por supuesto, no hace falta que yo mencione que estas ideas son falsas, sino lo que me interesa un poco es tratar de comprender cómo se forman, es decir, qué nos revelan estas ideas en un plano más amplio, en un plano cultural, en un plano social. Creo que por una parte revela que nuestra cultura científica en México es muy superficial. Tenemos una educación científica muy pobre, en realidad a lo largo y ancho de todo el país, pero también creo que no es solo un defecto de nuestro sistema educativo, sino que también quienes nos dedicamos a la ciencia hemos fallado a la tarea de comunicar con más claridad, de comunicar también en una forma más amena y sobre todo en una forma que comprenda las necesidades, los deseos, las emociones, los sentimientos del gran público. Entonces, creo que esto nos pone a pensar acerca de cómo comunicar en situaciones críticas, para los médicos en particular, que informar no es una tarea secundaria, es parte esencial de la labor médica, de la relación médico-paciente y sobre todo informar cuando se tienen que dar malas noticias. Creo que en general esto nos pone a pensar en cómo hacer para que la información se transforme en conocimiento. Y esto nos implica que tenemos que entender el papel que juegan nuestras emociones. Las teorías de conspiración que hemos visto circular, que si los médicos le roban el líquido de las rodillas a los pacientes, que son por supuesto teorías de conspiración que a lo mejor algunos científicos los hacen sonreír. Sin embargo, uno tiene que meditar cuál es el papel que juegan estas creencias a nivel emocional. ¿Cuál es la ganancia emocional que tienen las teorías de conspiración, que tiene el pensamiento fanático que nos polariza tanto? Y yo creo que en ese sentido es una oportunidad para entender que en la etapa post-pandemia tendremos la oportunidad de renovar nuestra cultura científica que haya aprendido esta lección acerca de cómo acercarnos más, cómo comunicar y quizá una ciencia capaz de aprender también de las artes y las humanidades. Gran reflexión, Jesús, muchísimas gracias. Y quede en la mesa esta interrogante para todos los sectores de la población: qué es lo que viene, qué es lo que estamos consumiendo, no solo desde el plano científico, sino también desde el plano mediático y desde el plano cultural, que es fundamental. Y a propósito de eso, Jesús, amigo, los invito a ver cómo se está preparando la comunidad teatral en México para enfrentar los desafíos que representa el COVID-19.
Bajo la iniciativa del Colegio de Productores de Teatro y Recio, Red de Espacios Culturales Independientes organizados de la Ciudad de México, fue presentado en conferencia de prensa el Plan de Emergencia para el Teatro ante el COVID-19. La propuesta se organiza en 2 etapas. La primera, sobrevivir la crisis económica que enfrenta el gremio. Hemos elaborado 25 puntos, 25 medidas puntuales que desde ese lugar y desde esa sensibilidad ante la situación creemos que pueden colaborar. Van desde, por ejemplo, suspensión de multas y recargos en el pago de impuestos tardíos, esto en respuesta a que todo el flujo de capital que tenemos, que es muy poco, se puede ir al mantenimiento de nuestros empleados y la gente que trabaja con nosotros, y posteriormente ya cumplir con nuestras obligaciones fiscales sin recargos que aplicarían en su caso. Nuestro interés con hacer esta conferencia, hacer notar que nosotros también estamos trabajando duro, que también estamos preocupados, que los artistas no somos un sector privilegiado que puede sentarse a meditar nada más, sino que efectivamente tiene que organizarse y hacer propuestas concretas. Una segunda etapa contempla la reavivación del sector teatral. Solicitar apoyo de la Ciudad de México, por ejemplo, del gobierno capitalino, para el resguardo de las calles y la seguridad de nuestro público, y que el público tenga confianza en regresar a las salas una vez que podamos hacerlo. Este conglomerado de integrantes del gremio teatral ya ha tenido reuniones con instituciones culturales locales y federales. Nos hemos reunido con el secretario de Cultura de la Ciudad de México, con Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, Secretaría de Economía de la Ciudad de México, la subsecretaria de Cultura a nivel federal, director del Helénico, la directora general del INBA, la doctora Luciana Jiménez. Todos nos han ido recibiendo por este medio, por juntas virtuales, y hemos dialogado sobre todo la viabilidad de estos puntos. La iniciativa también es un llamado a todo el gremio teatral del país para sumarse a esta estrategia de recuperación durante y después de la pandemia. Los interesados pueden contactar a los coordinadores a través del correo electrónico coordinacion@colegiodeproductoresdeteatro.org. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, es hora de despedirnos, lo vamos a hacer con música, pero antes vamos a recordar a la mezzosoprano estadounidense Rosalind Elias, quien desarrolló una larga trayectoria en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Tuvo por ahí estrenos muy importantes, por ejemplo, de obras de Samuel Barber. Debutó en Broadway a los 18 años, padecía desafortunadamente problemas cardíacos fuertes desde hace 6 meses, se fue, tenía 90 años de edad. Rafa. Y también recordamos, y con eso nos despedimos, al gran saxofonista, compositor y arreglista Richie Cole. Esta es una nota de jazz que nos envía Pablo Prieto. Él falleció hace unos días a los 72 años de edad, una leyenda. Bueno, y con eso nos despedimos y nos vemos el día de mañana aquí en Noticias 22.